Listo. Bienvenidos a Geek House, el lugar donde hablamos de cosas geeks en pareja. El día de hoy vamos a estar hablando de... De personajes protagonistas que eran buenos o quizás no tanto. ¿Sí? La metodología va a ser un poco similar a la de los villanos. Cada uno trajo dos personajes y estaremos debatiendo por qué tal vez no eran tan buenos como trataban de mostrárnoslo en la serie. Pero papel de tijera, ¿quién empieza o empiezas tú? Empiezo yo, Dale. ya que ya empezaste tú en el anterior. Bueno, mi personaje es de una serie donde yo no diría que hay personajes buenos. Todos luchan por sus intereses propios. Ujú. Pero en especial a ella siento que la muestran como la salvadora, como la liberadora de esclavos. Y sí, estoy hablando de Daenerys Targaryen. Sí, o sea, ¿quién no ama a Daenerys Targaryen? Es un Ujú. personaje muy icónico, sí, la liberadora de esclavos, pero sin embargo, dentro de toda su narrativa, siento que nos trae a un personaje que termina siendo dictatorial y tirano. Ok. Y poco a poco durante la serie lo va mostrando, no solamente al final, donde dirían que se enloqueció. Eh, Podríamos comenzar diciendo que ella tiene frases tales como, ellos pueden vivir en mi nuevo mundo o morir en el viejo. Ok. Entonces aquí en esa frase ella nos está diciendo como, si no están dispuestos a aceptar lo que yo quiero, lo que les espera es la muerte. Ujú. También tiene otra frase donde dice que va a recuperar lo que le pertenece con sangre y fuego. Claramente pues tiene sus dragones, es muy poderosa y pues es un mundo lleno de guerras. Pero mi problema con ella, o lo que diría que la convierte en mala, es que poco a poco va demostrando que si no estás de acuerdo con ella, eres su enemigo y mereces la muerte. Dentro de un mundo ideal o dentro de un rey justo, Ujú. o un rey bueno, que es lo que se estaría esperando, que gobierne los siete reinos, sería un rey que si no está de acuerdo con él, pues los enjuicia, los aprisiona, pero no inmediatamente da un juicio de muerte. ¿Cómo sería el caso de la muerte de los hermanos Tarly? Donde Randyll Tarly y Deacon Tarly se rehusan a arrodillarse y Daenerys los termina ejecutando. No les da la opción de un juicio, como digamos, como ocurre con Tyrone, Ujú. que le dan la opción de juicio, él puede pelear, incluso, sí, bueno, en varias ocasiones lo quieren matar, ¿no? Y le dan la Sí. opción de juicio por batalla. Ujú. Entonces ella pierde como pierde esa opción o quita esa opción de justicia o de decir como, ay, yo quiero un juicio justo. Eso en parte por ahí. Ya dice que bueno, que el viejo mundo debe arder, las ciudades corruptas deben caer. Sí, o sea, de acuerdo con ella, Sí. pero pues el problema con ella es que poco a poco va a comenzar. Ah, no, el problema con ella es que simplemente cree que ella tiene la justicia y todo lo que dice es correcto. Entonces, no se puede tener a un personaje que se diga que es bueno, que no está dispuesto a escuchar otras opiniones. Incluso Tyrone, que estuvo del lado de ella todo el tiempo, comienza a ver cómo se comienza a comportar y comienza a pensar en alejarse de ella, ¿sí? Sí. Entonces, Es que es Tyrion. Tyrion, Y cada vez que dices Tyrion piensas en el de los Black Ortigas. pongan a Tyrone en los edits. Sí. Sí, sí, pero Tyrion, qué pena. Se me olvidó el nombre. Entonces, bueno, sí, creo que esa es mi propuesta, porque aunque parece ser la correcta, la salvadora, es un personaje igual de malo que todos. ok, bueno, pues en primer lugar me centraría en que, como tú dices, creo que la serie no trata de mostrarnos a alguien completamente bueno o que alguien es completamente malo, Ujú. sino que creo que en esta búsqueda del trono todos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias por quedarse con el trono de hierro. Sí, Entonces son muy pocos los que actúan realmente de manera 100% correcta y aquellos que actúan de manera 100% correcta ni siquiera están en busca del trono. Por ejemplo, Jon Snow de pronto es el más moral, ujú. entre comillas, porque pues, no sé, matar a alguien por la espalda, pues tampoco es muy moral que digamos, ¿no? Muy cobarde también. Sí, muy cobarde. Y Tyrion también es bueno,
Pero pues él tampoco está en busca del trono. Entonces siento que es más fácil para el guión mostrarlos como los buenos, pero siento que en esta búsqueda del poder, y más en una situación de guerra, es obvio que todos van a cometer actos inmorales, Ujú. ¿sí? Entonces de pronto reducir a alguien a bueno o malo cuando está actuando en el juego del poder, pues como que no, como que es muy reduccionista, ¿sí? Entonces siento que está muy bien logrado en la serie mostrar eso, que al final, sí, obviamente hay unos muy malos, como Joffrey, Ujú. Sí. ¿Cómo no odiarlo? que sí, es, o sea, es un maldito, no hay dónde decir, ay, es que es bondadoso, no, o sea, nada, nada, o sea, es horrible. Y hay otros que son buenos, pero no están en busca del trono, y otros que tienen muchos más matices, como creo que es Daenerys. Entonces, yo creo que defendería a Daenerys porque al final siento que ella tiene muy claro lo que quiere, que es el trono de hierro. Ujú. Y siento que sí escucha otras opiniones. Por eso tiene a su consejera, que al final ella la liberó de ser esclava. Sí. También tiene a Tyrion, que lo vuelve su consejero. Y a, ¿cómo se llama? El que está El enamorado como mono. de ella. Sí, al rubio que fue a matarla y al final Se terminó enamoró. apoyándola. Ajá. Y a Varys, el Ujú. gordito. Entonces siento que ella sí se rodea de consejeros y sí trata de escuchar otras opiniones, pero en el momento en que alguien no la toma a ella como la verdadera reina, que es lo que ella quiere ser, pues es lógico que lo rechace, porque ese es su objetivo. No estoy diciendo que esté bien matar a los que no No, está quieren, bien. pero quiero decir, en un mundo medieval, en una situación de guerra, pues al final tiene sentido. Y Sí, por claro. otro lado, pienso que si no hubiese sido porque al final la vuelven loca y como que obviamente sí ya habían indicios de que eso podía llegar a pasar, siento que al final lo aceleran porque pues ya querían terminar la serie, Ujú. pero al final King's Landing ya estaba bajo un régimen autoritario con esta vieja, Cersei. con Cersei, exacto. Entonces siento que el que cambiara de poder a Daenerys era mejor para todo el reino que seguir bajo el poder Lannister, que ya se había mostrado violento y autoritario. Ujú. Sí, es cierto. Entonces, no siento que sea realmente esta gran villana y siento que su causa y todo lo que hizo fue muchísimo más noble que lo que hicieron otros personajes que considero yo no merecían el trono. Ujú. Entonces siento que por eso ella no solo merecía el trono, sino que tenía buenos actos, como liberar a los inmaculados, como matar a los Ujú. esclavistas. Entonces siento que en un contexto un poco más de violencia, como puede ser este escenario de Game of Thrones, creo que el fin justifica los medios, porque siento que ella hubiese sido una buena mandataria y lo Ujú. que había mostrado a través de toda la serie es que sus actos eran nobles. Así era. Es que sí, como tú dices, es un personaje con muchos matices. Y ahora algo que quería agregar es que tenías razón cuando dices como que los que son como más neutrales o más buenos suelen no querer el trono. Ujú. Y supongo que ese es el gran problema del trono, ¿no? Como que si lo quieres y llegas al poder, tienes que tomar decisiones que no siempre van a ser moralmente correctas, pero que pueden atraer un bien mayor. Sí, exacto. Entonces, o sea, pues yo quería como que traer a Daenerys para juzgarla un poco y decir como que pues sí, sí venía siendo como que bueno, que iba a terminar siendo autoritaria y dictatorial, pero sí no quita el punto de que Cersei venía haciendo lo mismo. Sí. Entonces, para que tú tengas razón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Daenerys era buena, era mala o está en una zona gris de pronto? Me gusta. Puede que esté en una zona Como gris. moralmente ambiguo. Sí, moralmente ambiguo. Bueno, el personaje que tengo hoy voy a atacar a este personaje, pero en el fondo le tengo mucho cariño. Entonces no creo por completo en los argumentos, pero pues creo que es interesante. Sí, la idea es como atacar a... A alguien que uno considera bueno, que se considera bueno en su mayoría. Igual esto que voy a decir, sé que muchas personas que vieron la serie lo piensan, porque lo he visto mucho. Yo no lo pienso,
Pero pues vamos a explorar de pronto qué tanta razón podrían tener estas personas. Ok. El personaje que tengo hoy es Steven Universe, Ujú. de Steven Universe. Un amor de personaje. Un amor de personaje, un niño muy dulce, un niño muy tierno, pero puede que él peque de bondadoso, Ujú. porque al final, ya al final de la serie, que también siento que fue un final acelerado, que creo que hubieran podido darle muchísimo más de desarrollo A la para que pelea. justamente no ocurriera esto, y es que sus tías, que son las diamantes, Sí. al final eran no solo gemas coloniales, sino eran gemas genocidas, Ok. porque ellas llegaban a estos planetas, explotaban los recursos para crear más gemas y adicionalmente asesinaban a todo el resto de la vida orgánica que existía en este planeta, que era exactamente lo que iban a hacer en la Tierra hasta que Rose Quartz se reveló. Entonces, como digo, son genocidas, mataban a especies enteras en todo el universo y en toda la galaxia para aprovecharse de esos recursos. Y al final de la serie, con el poder del amor y el poder del guión, estas genocidas son perdonadas y es como que ya, no pasó nada. Ignoremos todo el daño que han hecho a la galaxia entera porque el amor es más fuerte y el amor lo vence todo y son mis tías o lo que sea, ¿sí? O sea, entonces al final como que Es familia. es familia, exacto. Y el, no solo el hecho de que ellas fueran genocidas de otras especies, sino que también hicieron que Steven cargara con un trauma generacional y lidiara con todos los problemas que esa guerra de las gemas hizo Con las víctimas. con las víctimas y con todo ese legado y con todo ese pasado que él ni siquiera entendía y que además era un niño. Y pues al final solo hubo perdón. Siento que no hubo realmente una consecuencia a los actos de estas diamantes. Y no solo le hicieron daño a otras especies, sino a las mismas gemas le hicieron daño. Porque al final de la revolución de Rosquarts, ellas tiran todo su poder en contra de la Tierra y Rosquarzo solo alcanza a proteger a, pues, a Perla, a Matista, no, bueno, a Matista no, Matista surge mucho tiempo después, a Perla, a Garnet y pues a sí misma. Y el resto de las gemas quedan corruptas. Es decir, sufrieron tanto daño durante esta revolución y debido al poder que lanzaron las diamantes, que básicamente pierden su forma y se convierten en un amasijo de gemas que solo sufren y que están traumadas. Y lo mismo ocurre con esto que va a surgir y va a explotar de la Tierra. Se me olvidó el nombre. También se me olvidó el nombre. Que eso, o sea, es lo que, estos que se ven como así bien. Sí, sí, como. Es como otra piedra, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ya te busco rápidamente. Mm. ¿La geoarma? No. El clúster. El clúster. El clúster básicamente son gemas completamente fragmentadas, obligadas a estar unidas. Entonces es básicamente o sea, es como si dividieras la conciencia de muchas personas y las obligaras a estar toda la eternidad hasta el momento que van a explotar. O sea, era horrible, o Cruel. sea, lo que hacían era cruel. eh, o sea, son unas mierditas completas y aún así, solo porque Steven las perdonó, entonces ya, ahí está Sí, Ajá, exacto. no pagan por sus pecados. Exacto. Pero entonces, ¿por qué esto de cierta forma recae en Steven? Porque Steven fue quienes les dio el perdón en vez de pronto haber seguido un poco la lucha que tenía su madre antes y haber hecho que las diamantes pagaran por sus crímenes. Entonces, al final, el ser tan bondadoso de su parte hace que estas genocidas horribles nunca paguen por sus crímenes y nunca reciban su merecido por sus malas acciones. Ok. Entonces, eso es lo que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso. Y siento que la paz emocional o los sentimientos hermosos no significa que sea una paz política, porque para que realmente haya una transformación, los viejos gobernantes tienen que salir del poder para que realmente las gemas tomaran una democracia o una nueva forma de poder y que eso resarciera los daños cometidos por las diamantes.
Em, entonces siento que Steven confunde un poco la empatía con ausencia de consecuencias, porque siento que el hecho de que seamos empáticos con otros no significa que esas personas no deban de tener consecuencias por sus malas acciones. Y eso es todo. Ok, ok. Bueno, siento que pues me das pie un poco con lo que vas acabando, que dices como que Steven, o sea que otra vez iba a recaer sobre Steven la responsabilidad de enjuiciar a sus tías. Sí. Pero eso implicaría nuevamente probablemente alzarse en armas y iniciar una guerra contra ellas, ¿sí? Ok, entiendo, sí. Entonces, nuevamente se va a reiniciar un ciclo de guerra y de pelea, donde pues se van a ver muchas gemas afectadas nuevamente. Mm. Aunque no sé si estoy equivocado, pero Steven tenía el poder de acabar con ellas en ese momento, ¿no? Pues no, porque lo que hace Diamante Blanco es separar a Rose Cuarzo, porque ella cree que Ujú. Steven es Rose, Ah, sí. le quita su gema y aparece, Una, sí, como que aparece la energía de Steven de Diamante, pero ahí se dan cuenta de que es Steven, de que no es Rose, porque la gema no se convierte en Rose. sí. Y luego se vuelven a unir, porque si no Steven hubiera muerto. Ujú. Y Diamante Blanco empieza como que a llorar, como que, o sea, como que desesperada de qué está pasando, no puedo perder o algo así, ¿sí? Sí. Y básicamente Steven le dice bueno, no, es que ella le dice a Steven que deje de actuar como un niño, ¿sí? Ujú, Y Steven le dice, soy un niño, o sea, ¿cuál es tu excusa? ujú. Y como que eso la deja como que en shock y hace que pierda el control sobre todos los otros que estaba controlando mentalmente, porque ya tiene como el poder de controlarlos mentalmente. Y bueno, básicamente es así como que, como que se alcanza la paz, por eso digo que a mucha gente no le Sí, gusta el muy final. corto, muy... Sí, exacto, como que sí, ya, amor, sí, el poder del guión un poco resolvió todo el problema. Sí, no, pues entonces hace un poco la cosa más complicada con ese final, ¿no? O Sí. sea, pues se hubiese alargado mucho más la trama si Steven quería como acabar con ellas y ajusticiarlas. Eh, Como que siento que en el video anterior y en este logró ver un patrón en lo que son las producciones de televisión cuando presentan un gobierno colonial malo y terrible, Hmm, en donde se genera la paz, pero nunca hay como una devolución o una justicia en contra de ellos, ¿no? sí, Simplemente todo queda así como sencillo, por la paz, por el amor. Entonces no sé si de pronto también fue como que de pronto siempre tienen que cumplir con esta cuota de no hagas que ellos paguen en tu sí, show porque no es como la idea que queremos vender. sí, Queremos vender que exacto. la revolución no es la respuesta, sino que hay otras opciones. Sí, Pero pues obviamente es muy difícil decir que Steven Universe es el malo porque sigue grabando, sí, porque es un pobre niño que, como tú dices, carga con la responsabilidad de una guerra que no le correspondía. sí, Entonces, el pobre Steven termina siendo simplemente una víctima del pasado de su madre. Entonces, no. O sea, pues yo sé que para ti, obviamente, no es muy difícil como estar de acuerdo con que Steven sea el malo del cuento. sí, o sea, sí siento que al final es un poco, perdonemos genocidas, perdonemos gente que actuó mal, pero pues al final siento que tiene mucha coherencia por cómo es Steven, cómo termina la serie. Steven a ningún villano le ha hecho daño, nunca trata de eliminarlos y al contrario trata de reinsertarlos a la sociedad o Sí. algo así. Por ejemplo, Peridot al final entiende por qué ellos se quieren tanto y por qué son como una familia y al final termina integrándola. Lo mismo con Lapis Lazuli, o sea, lo mismo con Jaspe. Entonces siento que tenía sentido que Steven no tuviera una represalia en contra de sus tías, porque Ujú. pues él no es así. Pero de pronto sí me hubiera gustado ver cómo estas malas personas pagaban. Sí, entiendo. Pero pues al final siento que no es lo que la serie trata de enseñarnos. Es cierto, es cierto. Pero pues sí, sí podría ser como que tú dices que viene siendo malo un poco con el perdonar tanto a los criminales.
Sí. Digamos a Period, que termina como haciendo experimentos, ¿no? Con lápiz lazuli. O, No. Ahí, por ejemplo, pasa. Lazuli termina atrapada en un espejo, ujú, ¿sí? Y no puede salir de él. Y no, y Peridot y Lazuli se hacen amigas. sí. Por eso. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. O sea, yo digo que obviamente nada debería recaer sobre un niño tan pequeño como tener que instaurar la paz y tener que cargar con eso. Sí, Entonces simplemente es demasiado ya maduro para ser un niño, ¿no? sí, es verdad. De hecho, creo que eso es lo que nos muestra un poco Steven Future cuando él se vuelve un poquito ya loco. Ujú. E incluso en un momento trata de atacar a las diamantes, porque como que se siente frustrado por todo lo que le tocó cargar. Y muchas personas dicen que eso no tiene sentido, que yo no sé qué, pero pues también tiene sentido que al final él haya crecido y ahora que ya no tiene que cargar con toda esta responsabilidad, simplemente él no sabe qué hacer consigo mismo. Entonces, sí, igual también tiene mucho sentido lo que pasa en Steven Future, a pesar de que muchas personas también Lo critican lo como critican. continuación. Sí. A ver, vas tú. Em, el siguiente también es un pobre niño Ok, al que le van a encargar muchas responsabilidades. Y es Ankh, ok, de la leyenda sí, de Aang de Avatar. Eh, Viene de una cultura que es paz, que es amor, que es como bueno, el equipo del viento. sí, Y cuando le dicen que él va a ser el que va a heredar la responsabilidad de ser el avatar, él decide escapar. ok. Entonces, yéndonos o juzgando un poco a Aang, es como, ¿cómo puede ser posible Ujú. que siendo el que va a llevar la responsabilidad de mantener el equilibrio en el mundo entre los elementos, decida escaparse y dejar al mundo a su suerte? Ok, sí, Y es lo que ocurre que se congela en el iceberg y durante 100 años pues hay muchas guerras. Y podríamos decir que es culpa de la irresponsabilidad que no fue capaz de afrontar Aang. Eh, También en llevando como el guión o la línea de que decide evadir como la responsabilidad, él al final tiene que enfrentarse con el villano este del elemento del fuego, que es el rey Fénix, y tiene que matarlo. Todos le dicen que tiene que matarlo, que acabar con él, pero pues obviamente dentro de su cultura le dicen como, pues que matar no es una opción. Entonces sí, él tiene que buscar otras maneras de solucionar y algunos lo critican al guión como que le dan la opción de quitarle el poder de manejar el elemento del fuego al villano y sí, ya con eso lo acaban. sí, Entonces, creo que pues, esos son mis sí. argumentos de que Anne termina siendo malo por escapar y tratar de buscar otras soluciones cuando no tendría que buscarlas. Ok, Pues sí, pues yo he visto un poco de comparaciones de Anki y Steven, de hecho. sí, Sí, donde pues dicen que actúan un poco similar con respecto a el ser perdón. pacifistas. Ajá, exacto. Pues primero, no siento que Ang sea malo por evadir su responsabilidad porque era un niño. Sí. Entonces, tiene sentido que se sintiera asustado por lo que esa responsabilidad significaba. Ujú. Entonces, culpar a un niño por no querer asumir algo tan grande como la paz es como, pues, sí, es como lo que hacemos un poco con Steven. Obviamente eso no debería de caer en un niño. Ujú. Entonces, a pesar de que el evadir su responsabilidad trajera consecuencias, creo que tiene sentido que un niño trate de evadir dicha responsabilidad. Sí, cierto. Además, porque no puede ser tan maduro como para cargar con eso. Hasta de pronto cometía un error, no sé, o sea, de pronto tenía peores consecuencias el asumir esa responsabilidad siendo tan joven. Claro. Y sobre el que le pudiera quitar lo de los poderes, pues al contrario, creo que eso lo hace más bueno aún, porque decide no asesinarlo, que pues asesinar está moralmente incorrecto, a pesar de que de pronto con eso solucione La un guerra. problema más grande, pero pues es incorrecto asesinar y es incorrecto y ya. Y si puedes buscar otra solución para evitar que esa persona sea asesinada y aún así tener paz, pues es mejor que la use. Ya si el guión es un poco improvisado, pues ya eso es una crítica al guionista, pero pues siento que Ang sería bueno por tratar de buscar otra forma de encontrar la paz que no sea asesinar
¿Al Fénix, dijiste? Sí, como el Rey Fénix, creo que se llama. Ok. Sí, no, pues realmente pues es un personaje muy difícil de buscarle el lado malo, ¿no? Pero pues como que quería tratar de juzgar a Aang. Ok. Pero pues obviamente es difícil. Hay que juzgar a los que, al destino que le heredó el poder del avatar a un pobre niño, ¿no? Sí, son niño. Bueno, el siguiente personaje bueno, que tal vez no es tan bueno, A ver, decime. es Dumbledore. Ok. Porque Dumbledore, sí, pues Dumbledore se muestra como un personaje bueno, Ujú, que es como la guía de Harry, y obviamente Harry lo estima y le tiene cariño, y al final muere, a Dumbledore lo asesinan, y es como triste. ujú, Pero siento que Dumbledore en realidad no era tan bueno como se mostraba, porque Dumbledore desde el comienzo sabía que Harry debía de morir si quería que, si quería que Voldemort muriera también. ujú, Y aún así decide no decirle nada, sino hasta que ya están casi que en la batalla final, o ya se había insinuado antes que, que Harry tendría que morir también si se enfrentaba a Voldemort. Porque ujú. Voldemort, pues... Es que bueno, tú has visto Harry Potter, ¿cierto? No me la vi completa, pero creo que comprendo la idea. O sea, sí, 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 sí. Sí, Bueno, es que voy a explicar por qué tendría que morir al tiempo, pero bueno. Además, también hace que Snape le mienta a Harry y cree toda una mentira de manipulación para que Harry Potter en efecto se muera cuando pelee con Voldemort. Y además de eso, hace planes ocultos que no le menciona a Harry y a veces también lo trata mal, como en... ¿Cómo se llama eso? Bueno, que la- tienen un torneo y ujú. Harry es muy joven y no debería de participar, pero por alguna razón aparece su nombre. Pues ese, Quidditch. O en otro torneo. no, es un torneo como intercolegial o algo así, ¿sí? Ok. Y van muchas personas. Entonces, el nombre Harry no debería estar ahí porque él era demasiado joven para participar, pero pues ahí aparece su nombre. Ujú. Y es porque Voldemort lo puso ahí. ¿Voldemort? ¿Voldemort? Voldemort. Ok. Bueno, en realidad no Voldemort, sino otra persona, pero pues por Voldemort, Ujú. ¿sí? Y Dumbledore lo trata súper mal toda esa película, porque no quiere que sepa que él en realidad lo está protegiendo, pero como que es súper innecesario que lo trate mal cuando pues podría simplemente protegerlo directamente, o sea, no tiene sentido que actúe sí, detrás de él. Ujú. Y también manipula a Snape en cierta forma para, para que toda la profecía y toda esta historia de Harry se cumpla, ¿sí? Y también lo hace ser un mortífago, a pesar de que Snape obviamente en realidad es bueno, para toda esta situación, que obviamente sí es bueno que maten a Voldemort, pero siento que no era necesaria tanta manipulación y, ¿Mentiras? y mentiras alrededor para que esta profecía se cumpliera. Entonces siento que él realmente Bueno. no es bueno como se muestra. Ok, no me la he visto completo como como tú dices, pero me suena un tipo muy, lo que hablamos la otra vez, de que para él el fin justifica los medios. Sí. 100% es un tipo de esos. Y no sé, confírmame, pero él sabía que lo podían revivir con la piedra filosofal. Sí, obviamente todos sabían de las reliquias de la muerte, pero no recuerdo ninguna escena en la película donde él le diga que busque las reliquias de la muerte. Ok. Entonces, pues, como que al final ellos se enteran de lo de las reliquias de la muerte y la buscan por su propia cuenta. Y en ese momento, Dumbledore ya muerto, para entonces. Ok. Bueno, pues siento que sí puede ser el malo. Creo que contigo pueden, yo creo que ser de acuerdo más personas porque al final es como básicamente manipular a un niño, ¿no? Sí. Y siento que a Harry Potter le dan como cierta responsabilidad y termina siendo como un poco de héroe, Mm, pero sin saber, sin siquiera él mismo saber que va a tener que ser sacrificado. sí. Entonces, ¿cómo puede tomar una decisión de salvar y luchar contra Voldemort sin sin pleno conocimiento de las consecuencias que eso va a llevar? Mm. Entonces, esto como que le quita el heroísmo a Harry Potter porque no termina tomando la decisión con plena conciencia de todo.
Sí, Entonces simplemente lo convierte en una víctima que está siendo utilizada. Entonces sí. sí. Además también porque Harry obviamente odia a Snape, Ujú, porque cree que es malo, pero en realidad Snape sí lo quiere, sí le tiene cariño. Y al ujú. final Snape se muere y es ahí cuando Harry sabe la verdad. Entonces siento que nunca pudieron tener más, o sea, a pesar de que le tenía un cariño porque él estaba enamorado de su madre, hubieran podido tener una mejor relación sin tantas mentiras de por medio. Entonces siento que también arruinó eso Le quitó una Dumbledore. buena compañía, ¿no? Exacto, ajá. Pues sí, sé que todo era como que por una razón mayor y para que Voldemort muriera, pero sí siento que esa manipulación y ese engaño sí lo puede hacer un mal tipo. Sí, es un mal tipo. A ver, dejen en los comentarios quiénes creen que sí son malos, quiénes creen que sí son buenos. ¿El fin justifica los medios para ustedes? ¿Matar y acabar con un montón de personas o mentirle a tus compañeros para conseguir algo es bueno? ¿Qué opinan ustedes? Si les gustó, denle like, compártanos y síganos. Chao. Chao. Es un todo más cortito. Sí, amor.